Seguimos en contacto directo. De acuerdo a lo que anunciamos el lunes 19 de noviembre, las propuestas presidenciales también incluyen entrevistas para los candidatos vicepresidenciales. Y esta semana y la siguiente, mientras con los candidatos a presidente vamos a tratar temas económicos e internacionales, con los candidatos a vicepresidente abordaremos los sociales y políticos con igual modalidad. Son 20 minutos para cada candidato, 2 minutos tienen para responder las preguntas y 1 minuto para las repreguntas. Hoy es nuestra invitada Anabela Sin, candidata a vicepresidente por el PRIAC, nos acompaña desde Guayaquil. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Stephanie. Empecemos con una cuestión básica. ¿Cree usted que realmente hay democracia y régimen de derecho en el Ecuador? Bueno, yo lo dudo, y no solamente soy yo, la mayoría de los ecuatorianos lo han puesto en duda. Vemos de que existe una concentración de poderes en el Ejecutivo, que pues existe una presión muy fuerte en el sistema judicial. Vemos que los derechos humanos se respetan poco o nada, y pues existe un hiperpresidencialismo que pudiera ser ponérselo como igual a régimen dictatorial en un régimen democrático. Los grupos de izquierda siempre han afirmado que en el Ecuador solo existe una democracia electoralista. ¿Actualmente la aplicación de las reglas electorales cumple a su juicio con los estándares internacionales? Definitivamente no. Mire, hay tan poca información y tan poco apertura del CNE de que, digamos que el proceso está primero que muy coartado, y hay unas diferencias muy grandes en los que le ha tocado vivir a los candidatos como nosotros, que no somos los candidatos gobiernistas, frente al gobiernismo. Tienen unas diferencias en cuanto a promoción, publicidad, uso de medios públicos para ejercer publicidad, impresionantes. Entonces, pienso que eso no es una equidad y que no está funcionando bien el sistema electoral, además de que ya existen, pues, ya le digo, desde que se eligieron los métodos para escoger a los asambleístas, hay una diferencia que favorece al partido de gobierno, y pues, en fin, se ha visto una coartación, digamos, a la libertad y a la equidad. Le recuerdo, doctora, que en la primera pregunta que yo hago tiene 2 minutos para que pueda hacer uso completo de todo ese tiempo, si así lo gusta, para que lo pueda aprovechar. Hablando del Sistema Nacional de Justicia, que está compuesto por jueces, por fiscales, según su informe final de la Veeduría Internacional para la Reestructuración de la Justicia, se comprobó que hubo favoritismo, irregularidades también en la selección de 5 jueces, por lo menos de la Corte Nacional. Sí. Ahora, si la Corte Nacional es incompetente, y así lo dijo, para resolver este caso, y si el Consejo de la Judicatura de Transición niega que haya irregularidades según la Constitución, ¿cuál debe ser el procedimiento para revisar esta situación? Mire, es bien complejo, ya le digo, porque mientras que vivamos en un régimen dictatorial, va a ser muy difícil poder revisar este caso. Si no, los jueces que no han tenido un informe favorable definitivamente deberían de ser reevaluados y pensar en la posibilidad de sustituirlos. O sea, ese es un comentario y luego de un estudio profundo que se hizo y que el doctor Baltasar Garzón dio esos resultados. Pero ya le digo, no vivimos en democracia, y por lo tanto soluciones democráticas lamentablemente no vamos a poder alcanzar ni obtener. Ahora, si la solución a este problema, según la Constitución, depende de la función fiscalizadora que debe ejercer la Asamblea Nacional. Es decir, el Consejo de la Judicatura está sujeto al control político de la Asamblea. Se puede llamar un juicio político, y para el próximo Consejo de Transición están de candidatos quienes han sido miembros de este Consejo de Transición, que fueron los encargados de ese concurso para elegir a esos 5 jueces, por lo menos en los que se han presentado estas críticas. Entonces, la rectificación de esta irregularidad dependería de la mayoría que se forme en la Asamblea Nacional. Sí, pudiese ser. Eso es una buena posibilidad de que, habiendo mayoría, se logre cambiar la forma de cómo se nombran a los miembros para que elijan
el Consejo de la Judicatura. En una democracia real no se respeta solamente la independencia de las funciones del Estado, sino que también se atienden prioritariamente las necesidades vitales que son salud, que es educación. Pero según los registros de la UNASUR, el Ecuador es el país de América del Sur que más gasta en defensa en relación al PIB. Estamos hablando del 2.74%. Y de esta suma, el 84% corresponde a gasto corriente, el 16% a inversiones en equipamiento. Y los salarios se han mejorado en un 55%. ¿Y qué pasa en cambio en salud? El presupuesto del gobierno destina el 2.5% del PIB, cuando según mandato de la disposición transitoria 22 de la Constitución, el año pasado debió haber llegado a 3.40%. En su plan de gobierno, el PRIAN, ¿qué ha previsto respecto a la inversión en salud en este contexto? Mire, pensamos que por encima del 3.4% debe estar la inversión en salud definitivamente, y pensamos en reducir el gasto público y, por supuesto, hacer una evaluación de que se necesita realmente tener un gasto tan elevado en lo que se refiere a defensa, en gasto corriente de defensa. Pensamos que, pues, lamentablemente, y yo le cuento por experiencia de recorrer las escuelas fiscales, se está haciendo un cambio curricular muy importante, en donde materias como inglés, computación, como música, como ciencias naturales se las están quitando del pensum, y pues a los docentes se los están hostigando y tratando de evaluar cada 2 semanas sin capacitarlos, para ver, pues, quizás si es que se van y se ponen a personas que quieran incidir políticamente en el estudiantado. Eso es terrible. En nuestro gobierno no va a pasar eso. Invertiremos, por el contrario, en que en todas las escuelas exista un laboratorio al menos de computación, y con un número de computadoras suficiente para cada clase, y que los alumnos en la escuela primaria tengan derecho a todas esas materias como materias no especiales, sino materias normales en su pensum. Y aprovechando su experiencia, porque usted es doctora, ¿qué otros programas concretos, por ejemplo, están pensando para prevenir enfermedades que afectan a los sectores más vulnerables? Hablamos, por ejemplo, del dengue, que se ha triplicado desde el 2011, de 5.000 casos a 16.000 casos, y así en otros temas también. Mire, lamentablemente poco se ha hecho en el área de prevención. La prevención en países como el nuestro, con un índice de pobreza tan alto, con servicios sanitarios básicos casi no existentes en algunas áreas, es importantísima la prevención, que consiste en fumigación de vectores, obviamente en información a la población de cómo se transmite el dengue, en cosas básicas que lamentablemente no se han dado y que en nuestro gobierno se van a implementar. Además, en lo que se refiere al aseguramiento universal, avanzaremos un poco más y trataremos ahora sí de dar un servicio eficiente a los ecuatorianos, y a través de la medicina comunitaria tener una evaluación de los pacientes que existen en la comunidad y hacerles llegar hacia ellos los medicamentos que toman diariamente, por ejemplo, los hipertensos, los diabéticos, las personas que tienen que todos los días de su vida tomar un medicamento. Llegar hacia ellos con control computarizado, y darles rápidamente, sin trámites, sus medicamentos necesarios. Ahora, hablemos de educación, y respecto a eso, la disposición transitoria 18 de la Constitución dispone lo siguiente: que el Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del presupuesto general del Estado para la educación inicial, básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el 0.5% del Producto Interior Bruto, hasta alcanzar un mínimo de 6% del Producto Interior Bruto. Pero solo se está destinando el 3.9%. Si se incluye a las universidades, se llega al 5.8%, pero la Constitución, y por eso ponemos el artículo, se refiere específicamente a educación básica y bachillerato. ¿Qué ha previsto en esta situación el PRIAN al respecto para su plan de gobierno? Mire, pensamos que la educación básica primaria es la clave de la instrucción de un ser humano. Si un alumno lamentablemente comienza a tener estos cortes en su pensum y no tiene materias como inglés, como computación, como materias básicas, lamentablemente está siendo un ser poco competitivo con el respecto a niños en el resto del mundo. Y hay que invertir en ellos lo que más se pueda dentro de lo que el presupuesto del Estado dé.
Las universidades es otro punto que quiero tocar, que sí estamos nosotros a favor de la libertad de escoger los estudiantes su carrera, como fue en mi época, no sé si en la suya, Stephanie, que nosotros podíamos escoger realmente lo que queríamos estudiar, y pues necesitamos crear más centros universitarios, fomentar los que tenemos y pues hacer un sistema más libre de enseñanza universitaria, incluyendo una buena parte del presupuesto en eso también. Ahora, para poder incluir esta parte del presupuesto respetando la Constitución, habría que cumplir lo que así dice, que es este aumento del 0.5 porcentual solamente en lo que se refiere a educación básica y al bachillerato. ¿Qué tienen previsto ustedes para poder cumplirlo? En lo que se refiere a educación, se puede hacer una consulta popular para hablar de un incremento del presupuesto en lo que se refiere a universidades, y poniendo como pauta de que se haga abierta la enseñanza universitaria, es decir, que cada cual puede escoger lo que quiere estudiar. Entonces yo pienso que se puede consultar eso, se puede llevar a consulta, o obviamente tratar en el Congreso si existiría la posibilidad de hacer una reforma constitucional y aumentar el presupuesto. Ahora, la Constitución ya establece cuánto se puede destinar de presupuesto. El problema es que no se está destinando lo que la Constitución dice, y de ahí la importancia de su cumplimiento. Ahora, para pasar a otro tema, la Contraloría ha detectado y ha comprobado también irregularidades en algunas contrataciones del gobierno, incluye también el campo de salud, por ejemplo. Sí. Pero esto se da o se detecta posterior a la firma y a la ejecución de los contratos, cuando ya los hechos han sido consumados. ¿El PRIAN en su plan de gobierno considera necesario, por ejemplo, algún cambio o que se vuelva al sistema anterior, de que sea necesario el informe previo de la Contraloría en la contratación pública? Mire, yo pienso que es muy importante ese tema, sobre todo en lo que se refiere en la parte de salud. Es importantísimo el informe previo a la Contraloría como era antes. Lamentablemente la Contraloría también ha cumplido un rol obediente a la Presidencia de la República, al Ejecutivo, y ha hecho le debe al pueblo ecuatoriano, hay una cuota, hay una deuda de la Contraloría con el Estado, no solamente en salud, en diferentes rubros, pero pues en salud han habido muchas denuncias que han quedado en nada, ¿verdad? Precisamente porque no se cumple lo del informe previo como era antes. Ahora, la diferencia es que por lo menos este gobierno argumentó que antes era mucho más burocrático, que demoraban mucho cuando se quería hacer una contratación, hasta esperar el informe de la Contraloría, pues ya se podía dejar pasar algunos temas. Pero la consecuencia, en cambio, ahora es que estamos viendo un informe que detecta irregularidades, pero una vez que ya se hizo la contratación, una vez que ya se consumaron los hechos. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo se debería resolver? Mire, en ese sentido yo pienso que preferible es demorar un poco más en el trámite a tener una cadena de corrupción y un mal servicio al pueblo ecuatoriano. Pero tampoco es demorar los trámites, tratar de hacer eficiente el sistema. Hay que trabajar en los dos lados, en volver al sistema eficiente, no tan burocrático, y pues que se realice una consulta previa a la Contraloría. Pienso que las dos cosas es lo que se debe hacer. Son algunas de las propuestas de Anabela Hassim, candidata a vicepresidente por el PRIAN, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie.